tal, chicos? Muy buenas tardes. Un saludo de parte de toda la familia Bizancio. En esta oportunidad, siguiendo con las clases virtuales de Bizancio, vamos a realizar el tema de pancreatitis aguda a cargo del curso de Fisiopatología Médica. Mi nombre es Axel Núñez Palomino, estudiante de Medicina del 10º ciclo de la Universidad Ricardo Palma y formo parte de la plana docente de Fisiología, Fisiopatología y Semiología en el Círculo de Estudio Bizancio. Antes de comenzar con este tema, hay que acordarnos que el páncreas cumple dos funciones, o tiene dos funciones. Una función endocrina, a cargo de los islotes de Langerhans, de las células alfa, beta, que va a estar encargado de la regulación, más que todo, de la glucosa, ¿sí? Y una parte exocrina, o una función exocrina, que va a estar encargada de la secreción de enzimas hacia el aparato digestivo para que exista una correcta degradación de las moléculas y una correcta absorción de estas. Entonces, comencemos. Cuando nosotros nos referimos o hablamos de una pancreatitis, ¿a qué nos referimos? El sufijo itis nos indica inflamación. Entonces estamos hablando de una inflamación del páncreas. Esta inflamación del páncreas va a darse ¿por qué? Porque va a existir una autodigestión del páncreas. ¿A qué nos referimos con autodigestión? Dijimos que el páncreas genera enzimas, ¿cierto? Secreta enzimas, su función exocrina, secretar enzimas para la digestión. Estas enzimas para la digestión son enviadas ¿a dónde? O son mandadas al duodeno, ¿sí? Son secretadas hacia el duodeno. Pero ¿qué pasa si estas enzimas se quedan en el páncreas o se activan en el páncreas? Generará una digestión del páncreas, la cual va a generar la inflamación pancreática. ¿Por qué no se genera normalmente una inflamación del páncreas o una autodigestión, perdón, del páncreas si se generan normalmente las enzimas pancreáticas? Porque tenemos en nuestro páncreas mecanismos tenemos ciertos mecanismos protectores. ¿Cuáles van a ser? Uno, el páncreas no genera enzimas activas. Oye, Axel, pero me acabas de decir que genera enzimas para la degradación. Sí, pero las genera en su forma inactiva. ¿Cómo se llaman estas? Simógenos. Cuando hablemos de simógenos nos referimos a las enzimas inactivas o también le puedes llamar prohormonas, proenzimas. ¿Sí? Entonces, si son simógenos, son inactivas, no van a digerir el páncreas. ¿Sí? Pero ¿cuándo sí van a digerir el páncreas? Cuando se activen dentro del páncreas. Normalmente se activan en el duodeno. ¿Por qué? Porque tenemos que el tripsinógeno, uno de los principales simógenos, recién va a activarse cuando llegue al duodeno. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la enterosinasa, que al unirse al tripsinógeno hace que éste se active y forme tripsina. Esta tripsina va a ser la encargada de generar que los demás simógenos se activen. ¿Sí? Entonces, podemos decir hasta el momento que el páncreas normalmente, en su día a día, no se autodigiere. ¿Por qué? Porque genera proenzimas, simógenos, enzimas no activas. Cuando recién se activan estas, que llegan o cuando llegan al duodeno, ¿sí? Recién a la llegada al duodeno, el tripsinógeno se activa y activa las demás simógenos. Ahí. Entonces, Axel, si no llega la tripsina al duodeno, ¿no se debería activar? No, normalmente no se debería activar. Pero justamente estamos en el curso de fisiopatología, vamos a ver cuándo es que estos simógenos se activan antes de llegar al duodeno y generarán la autodigestión del páncreas. Vamos a nosotros a tener tres mecanismos fisiopatológicos por el cual se van a generar la activación de estos, no en el duodeno, sino en el páncreas. Uno, lesión de células acinares. Hay que acordarnos que las células acinares son las encargadas de generar los simógenos, ¿sí? Esas van a ser las encargadas de generar simógenos. Esas corresponden al páncreas exocrino. Y este otro grupo celular que tenemos aquí son los que corresponden al páncreas endocrino, representadas por los islotes de Langerhans. Pero ahorita lo que nos interesa son estas, las células acinares. Entonces, estas células acinares van a recibir noxas. ¿A qué nos referimos con noxas? Ciertas situaciones, ciertos acontecimientos que van a generar daño en estas células, ¿sí? ¿Cuáles son los más frecuentes? Estos que tenemos aquí: alcohol, fármacos, traumatismos e hipercalcemia. ¿Qué va a pasar? Estas células acinares, a la llegada de estas noxas, van a generar que aumente el estrés oxidativo dentro de estas células acinares.
y en consecuencia aumentarán los radicales libres. Y nosotros sabemos que al aumentar los radicales libres se van a generar señales hacia nuestro núcleo para la formación o la síntesis de factor nuclear kappa beta, que este factor nuclear kappa beta es un factor proinflamatorio. ¿Por qué? Porque este factor va a generar que nuestras células generen citocinas proinflamatorias. ¿A qué nos referimos con citocinas proinflamatorias? A ciertas moléculas, ciertas sustancias que van a generar inflamación. Oye, Axel, pero tú me habías dicho que en la pancreatitis el páncreas se autodigería. Acá no se está autodigiriendo. El páncreas se está inflamando, sí, pero por este factor nuclear kappa beta. Claro, tienes razón, pero ¿qué va a pasar? Este factor nuclear kappa beta con las citocinas inflamatorias van a generar inflamación, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Esta inflamación va a generar un aumento del calcio en el intracelular de estas células acinares. Y se ha visto, se ha demostrado que el aumento del calcio en las células acinares va a generar la activación del tripsinógeno, va a favorecer que el tripsinógeno pase a tripsina. No solamente va a favorecer que el tripsinógeno pase a tripsina, sino también va a perpetuar la vida media de la tripsina. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que se inflama la célula, aumenta el calcio y el calcio hace que el tripsinógeno se active y que la tripsina viva por más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la tripsina tiene más tiempo para activar a los demás simógenos, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, ¿cierto? La tripsina activa a los simógenos. Entonces, en este caso, es lo mismo. El aumento del calcio aumenta la tripsina y activa los simógenos. Entonces, si se activan los simógenos, dijimos autodigestión. Entonces, cumple la autodigestión del páncreas este mecanismo. ¿Sí? Pasamos al segundo mecanismo, la obstrucción del conducto. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos un conducto pancreático, ¿cierto? Que por este conducto pancreático se va a desembocar en la ampolla de Vater, en el esfínter de Oddi, junto con el conducto colédoco, ¿cierto? Junto con el conducto colédoco. ¿Qué va a pasar? Nuestro jugo pancreático normalmente pasa por este conducto, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasa si hay una obstrucción a nivel de este conducto? Va a generar que esos simógenos se queden en el páncreas, ¿sí? Que se queden en el páncreas y generarán una autodigestión. Oye, Axel, pero tú me habías dicho que el páncreas genera enzimas, perdón, genera simógenos, es decir, enzimas que no están activas. Entonces, por más que se queden, no se van a activar porque necesitan llegar al duodeno. En cierta parte es verdad, pero acuérdate que no todas las enzimas que genera el páncreas se forman o se producen en forma de simógenos. Hay una que se genera de forma activa. ¿De quién estamos hablando? De la lipasa. La lipasa degradará lípidos, ¿cierto? Y nosotros tenemos cierta grasa peripancreática. Esta grasa peripancreática va a ser degradada por esa lipasa que se está quedando en el páncreas y va a generar lo que se llama o lo que se denomina la necrosis grasa. Esa necrosis grasa va a activar tu sistema inmunitario y va a generar inflamación. Y como ya habíamos dicho, que la inflamación que generaba, aumento del calcio y activación de la tripsina. Esa activación de la tripsina activará los demás simógenos y se dará la autodigestión del páncreas, ¿sí? La principal causa de esta patología por parte de esta obstrucción del conducto, perdón, va a ser los cálculos biliares. En verdad, los cálculos biliares van a ser la principal causa de pancreatitis en general, ¿sí? El tercer mecanismo que se postula para el desarrollo de la pancreatitis va a ser el transporte intracelular defectuoso. Nosotros, en nuestras células acinares, normalmente tenemos los gránulos de simógeno. Aquí en estos gránulos en verde se van a almacenar los simógenos y cuando sea necesario se van a secretar hacia la luz y se van por el conducto pancreático, ¿sí? Eso es lo que ocurre normalmente. Y tenemos, por otro lado, los lisosomas, que son las organelas encargadas de producir hidrolasa y que van a ayudar posteriormente a la digestión intracelular. Ya. Pero entonces, ¿qué va a pasar?
Normalmente cada uno está separado, cada uno tiene su conducto y nunca se juntan. Ya. Pero ¿qué pasa si por algún defecto genético o algún agente externo, estas dos canales se unen? Las hidrolasas, que son producidas por los lisosomas, van a entrar en contacto con los simógenos, con las enzimas inactivas. ¿Qué pasa si entran en contacto estos dos? Las enzimas, o perdón, los simógenos, ya no serán inactivos, sino se van a activar. Entonces se activan y generan, ¿qué cosa? La autodigestión del páncreas. Entonces esos son los tres mecanismos por el cual se produce la pancreatitis, ¿sí? Los tres mecanismos fisiopatológicos por el cual se produce la pancreatitis. Para recordar o para reforzar bien estos tres mecanismos, vamos a mencionar al alcoholismo. ¿Por qué el alcoholismo? Porque el alcoholismo, si bien es cierto, no es la principal causa de pancreatitis, dijimos que la principal era los cálculos biliares, ¿cierto? El alcoholismo ocupa el segundo lugar. Pero, ¿por qué es importante que recordemos el alcoholismo? Porque el alcohol va a intervenir en los tres mecanismos fisiopatológicos para desarrollar pancreatitis. Va a intervenir tanto en el daño de las mismas células accionarias como en la destrucción del conducto y en la alteración del transporte de estos simógenos. ¿Cómo? El alcohol va a generar un aumento de los radicales libres y posterior aumento del calcio producto de la inflamación. ¿Sí? Eso es en cuanto al daño acinar. También el alcohol va a generar una obstrucción de conducto. ¿Cómo? El alcohol va a generar una contracción del esfínter de Oddi. ¿Qué pasa si se contrae este esfínter de Oddi? ¿Ustedes creen que se va a poder vertir correctamente el jugo pancreático? No, ¿cierto? Porque se contrae acá, se cierra y hay una éstasis del jugo pancreático y ya hemos visto lo que pasa, ¿cierto? La lipasa degrada la grasa peripancreática y se genera una necrosis grasa posterior a inflamación del páncreas, ¿cierto? ¿Qué más? No solamente de esa manera va a intervenir en la obstrucción del conducto, sino que también el alcohol va a generar que el jugo pancreático sea de un material más proteináceo. Y cuando hablamos de un material más proteináceo, quiere decir más espeso. Y si es más espeso, pasará más fácil o más lento por el conducto pancreático. Más lento, ¿cierto? Como va a estar más espeso, va a estar como una gelatina, va a quedarse más tiempo acá y va a tener más tiempo para inflamar a la grasa, ¿cierto? El tercer mecanismo en el cual influye el alcohol va a ser en la alteración del transporte. ¿Cómo? Habíamos dicho que las lisosomas estaban por un lado y los gránulos de simógeno por otro. ¿Pero qué va a hacer el alcohol? Va a hacer que estos dos se junten, va a hacer que se fusionen. Entonces, si se fusionan los lisosomas con los gránulos de simógeno, se activan los simógenos, ¿sí? Entonces, al final, acuérdate de algo. Los tres mecanismos fisiopatológicos te van a desencadenar ¿en qué? En una activación de los simógenos. Esta activación de los simógenos te va a dar la autodigestión del páncreas y esta autodigestión del páncreas te va a generar la pancreatitis, la inflamación del páncreas. Entonces, eso es todo en cuanto a pancreatitis. Espero que les vaya a servir el video y que les haya gustado. Mi nombre es Axel Núñez Palomino y conmigo será hasta otra oportunidad. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Bizancio Círculo de Estudios, en YouTube con el mismo nombre, en Instagram como bizancio.cd y estos son nuestros números para que nos escribas. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos colgando siempre videos, ciertas preguntas de exámenes tipo ENAM, Residentado, Salud. Y también estamos compartiendo siempre contenido que te va a ayudar en una mejor práctica en las ciencias básicas y en clínica. Entonces, hasta luego chicos. Cuídense.